Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Le damos gracias a Dios que podemos estar nuevamente reunidos y disfrutando de la importancia de estos estudios que estamos teniendo acerca de la persona de Cristo. Ya en la clase anterior estábamos viendo, en las clases anteriores estamos viendo directamente la persona de Cristo, y ahora estamos viendo de la obra de Cristo. Y realmente, como les comentaba, para mí es una de posiblemente las clases más importantes, porque ya hemos visto la centralidad de toda la obra redentora de nuestro Señor, que fue basada desde antes de la fundación del mundo, pero en la persona de Cristo. Ya hemos visto varios textos que Dios, la persona de Cristo, como tal, siendo un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero no hubo nadie más dentro de la Trinidad que pudiera asumir este rol. Y el que el Señor Jesucristo lo hace con total obediencia, a tal punto que dice el libro de la carta de los Hebreos, que dice que Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y en obediencia al Padre, ¿no? Bueno, y aquí podemos ver en la misma clase que nos quedamos en la semana pasada, que dio el hermano Javier, vemos el costo de la obra de Cristo. Y entonces vemos en la pregunta cuando se nos dice cuáles son las tres cosas que Cristo hizo cuando vino a este mundo. La primera vimos en el versículo 7 de Filipenses capítulo 2, del 7 al 8. Vimos que Él se despojó a sí mismo. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiere decir de despojarse a sí mismo? O sea, Dios en ese momento no... Ahí hay un gran misterio, porque Cristo dice que se despojó de toda deidad para asumir la persona humana. Entonces, Él se despojó de ese privilegio de poder hacer realmente cosas hasta cierto punto sorprendentes. Y eso fue una también de las tentaciones de la cual le hizo el Satanás, cuando él le dijo, ubíquense en el contexto cuando Cristo estaba siendo tentado. La primera tentación dice que después de 40 días él tuvo hambre, y le dijo Satanás, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pregunta, ¿había algo de malo con que Cristo convirtiera las piedras en pan? No, Él lo podía hacer. Pero el tema es, al él despojarse de esa parte divina, y no es que se haya apartado, sino que Él no hizo uso de esa parte divina. ¿Por qué? Porque Él tenía que estar en la misma condición de Adán como cabeza federal para pasar la prueba. Si él hubiera hecho ese milagro en ese momento, como que hubiera una ventaja, y entonces ya Él no nos representaría como tal, como cabeza federal. ¿Y qué me estoy refiriendo a cabeza federal? Dios, cuando crea al hombre, Adán nos viene a representar a nosotros, todos los seres humanos, como cabeza federal. Por eso es que nosotros, por generación ordinaria, ahora venimos con el pecado, porque ellos pecaron. Entonces toda su descendencia, tanto de Adán y Eva, ya vienen dañados con el pecado. Y entonces, pero Él nos representa como cabeza federal. Y eso lo explica Pablo en Romanos, cuando dice que por uno todos caímos, pero sin embargo por Cristo, todos podemos alcanzar la salvación. Y entonces esos todos no se está refiriendo a toda la raza humana. Ya hemos estudiado de que Dios ha hecho una elección en su decreto. Él decretó todas las cosas, y por su providencia Él hace que su decreto
se haga de forma práctica. Entonces estamos viendo que la obra de Cristo fue pasada, esa tentación fue pasada sin él hacer uso de esa deidad. También hay una realidad. Dios no puede ser tentado. Como único Dios pudo ser tentado es porque ¿qué? Porque era hombre. Si no es, para decir de alguna manera, por gusto, tentar a Dios. Entonces, dentro de esa naturaleza que él mismo se humilló al despojarse de eso para poder pasar esa prueba y representarnos como cabeza federal hasta la cruz, él tenía que despojarse de esa deidad. Entonces, vemos que como ese despojo fue que pudo él tener hambre. Vemos las limitantes, o sea, las necesidades que Dios vivió como hombre. Vemos que tuvo cansancio, vemos que tuvo hambre, vemos que tuvo sed. O sea, segundo, ¿qué hubiera pasado si Cristo hubiera hecho uso de su deidad durante la tentación? Una de las cosas que también le dijo Satanás fue: si tú eres el Hijo de Dios, súbete al pináculo del templo y lánzate, porque ahí Dios mandará a sus ángeles. ¿Qué hubiera pasado ahí? O sea, un espectáculo a nivel mundial en ese momento, porque todo el mundo hubiera visto que, wow, esa es una... Y posiblemente, y esto me lo atrevo a decir yo, no la palabra de Dios, pero posiblemente no hubiera terminado de crucificar, no hubiera Cristo llegado a la crucifixión, porque hubiera visto, o sea, este es el Hijo de Dios, de una manera espectacular. Y no, ese no era el propósito. Él tenía que llegar a la cruz. Entonces, y volvemos a lo mismo. Si él hubiera hecho ese espectáculo de verlo agarrado de ángeles, depositándolo en total salvación y sin lesiones en la tierra, o sea, hubiera habido también que esa diferencia entre Adán, que fue un humano, perfecto, sin pecado, pero humano, y estamos hablando de un Dios. Entonces, no nos hubiera representado como tal. Entonces vemos que él se despojó a sí mismo, dice, tomó la forma de siervo. Imagínense, de las personas más importantes del universo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tener que el Hijo convertirse en siervo, y a tal punto de hasta servir a personas pecaminosas y dañadas por el pecado, como nosotros los seres humanos. Cuando él escoge a los 12 apóstoles, que los 12 apóstoles estaban mirando, bueno, a ver quién es que le va a limpiar los pies a no sé quién, porque yo no, yo me siento mejor. Él, siendo Dios, se hizo siervo y le lavó los pies a sus discípulos. O sea, esos son actos que para la deidad de Dios son actos humillantes. Cristo se tuvo que despojar de toda esa deidad para enseñarle a los apóstoles de que él, siendo Dios, siendo el primero, siendo el más grande, se hizo hasta mucho menor que ellos para servirlos a ellos. O sea, eso fue una enseñanza tremenda, hasta tal punto que aun cuando nosotros lo leemos en las Escrituras, vemos la misericordia y la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios no se hizo humilde para enseñarnos de cierta manera, ve que yo soy más grande que ustedes, y mira, yo aún así, o sea, para machacar nuestra conciencia. No, es que ese es su carácter. Dios no se satisface, y esto lo he dicho muchas veces, en mandar a las personas para el infierno. Simplemente que nuestros propios pecados hacen que nosotros nos limitemos en acercarnos a Dios. Y de hecho Cristo en el libro de Juan, en la carta de Juan, dice
que Él no ha venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo a través de Él. O sea, la obra de Cristo, y es lo que estamos viendo, es realmente una obra crucial. Vemos a Cristo como Él es el que nos representa delante de Dios. A través de su obra, Cristo satisfizo la ira de Dios que merecíamos nosotros los hombres, que teníamos que pagar nosotros. Él la pagó. Entonces, todo lo que vamos a ver alrededor de la obra de Cristo es realmente, esto es una doctrina realmente puntual, que nosotros lo conozcamos y que estemos seguros, que lo creamos y que nos agarremos a esto, porque fue la obra más trascendental de toda la historia. Y hubo un siervo del pasado que dijo que lo más impresionante no fue que el hombre pisara la luna, sino que Dios pisara la tierra. O sea, eso fue algo, un ser con total santidad, todo poder, toda justicia, que venga a humillarse y a morir en una cruz para salvarnos a nosotros. Cuando Dios podía haber destruido todo el planeta y haber hecho las cosas nuevas y no pasaba nada, Él seguía siendo Dios. Sin embargo, Él quiso gloriarse por medio de nuestras dificultades, salvándonos, siendo nosotros pecadores. Dice, porque siendo nosotros pecadores, Él a su tiempo, dice, el perfecto Hijo de Dios murió por los pecadores. O sea, la obra que estamos viendo de Cristo realmente sobrepasa todo entendimiento humano. En el versículo, estamos en Efesios capítulo 2, versículos 7 al 8, estamos viendo cuáles fueron las tres cosas que hizo cuando vino al mundo. Vimos que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, y la tercera vemos que se hizo semejante a los hombres, excepto sin pecado. Él se hizo semejante a los hombres hasta el límite de padecer las mismas cosas que los hombres. Hambre, sed, tuvo dolor. A él cuando lo torturaron no fue que no estaban torturando al Dios Todopoderoso, no, él sufrió. Él era 100% hombre en ese momento. A él le dolieron los clavos traspasados en su mano, los latigazos, la corona de espinas encajada en su cabeza. Eso dolió, la verdad. Dios no estaba fingiendo. De hecho, unas horas antes él estaba de rodillas pidiéndole a Dios. Dice, de tanto el estrés que estaba viviendo, que de él le corrían lágrimas de sangre. Sus lágrimas corrían, su sudor corría como gotas de sangre. O sea, la presión tan grande que estaba viviendo el Señor Jesucristo. Y lo que le dijo al Padre fue, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. En ese momento, Cristo le estaba pidiendo al Padre que lo liberara de esa obra que estaba haciendo. O sea, Cristo estaba cargando, iba a ser algo sumamente grande, a tal punto que vemos que a lo largo de toda la historia, no solamente el nacimiento y obra de Cristo es lo que marca un lugar en la historia, sino lo que marca toda la historia. Porque vemos que los sucesos, ¿cómo los miden? Antes de Cristo y después de Cristo. O sea, fue un momento, un evento crucial en la historia, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos esas tres cosas. Bueno, ¿en qué forma se humilló Jesús a sí mismo? Versículo 8, Efesios capítulo 2, segunda de Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Que se hizo hombre. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué la humillación fue hacerse, dice, haciéndose obediente hasta la muerte? Es que Cristo no tenía pecado. Cristo se estaba adjudicando él la culpa que todos nosotros nos merecíamos. Por eso es que el juicio tiene que venir, tiene que ser
la persona de Cristo no puede tener piedad en el día de juicio con los impíos, porque Él tomó su lugar y el hombre aún lo sigue rechazando. Y me gustaron mucho las palabras que dijo en una predicación Paul Washer años atrás, que decía que aún los cristianos somos peores, somos más desobedientes hasta que los demonios. Los demonios, dice, creen y ¿qué dice? En Santiago. Tiemblan. Y tiemblan. Dice, yo no he visto ningún ser humano temblando delante de la presencia de Dios. Cuando se le menciona el nombre de Dios, yo no he visto ningún ser humano temblando. Decía Paul Washer. Dice, vemos la naturaleza como le obedece. Cuando Dios en la barca le dijo al mar, cálmate, el mar se calmó. Cuando Dios hizo la creación, vemos que todo funciona por su gobierno, nada se sale de control. Y aún nosotros viendo estas cosas, nosotros todavía estamos pensando si lo aceptamos o no. Nosotros somos peores que los demonios. Los demonios vieron a Jesús y le dijeron, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de Dios Altísimo? Todavía no nos atormentes antes de tiempo. Nosotros escuchamos hoy en día a Jesús y es como que, sí, fue un buen maestro, fue una buena persona, pero nada, yo no tengo tiempo para él. ¡Wow! Esas cosas a veces las pensamos, ¿sabes por qué? Porque no conocemos al Dios de las Escrituras. Porque tenemos una baja valoración de quién es Jesucristo, de quién es Dios, de quién es su Espíritu. O sea, y realmente el propósito de estas clases es eso, que nosotros entendamos, y si de cierto modo hemos ofendido a Dios, tildándolo como nada, como si hay que ir a la iglesia como si nosotros le hacemos un favor a Dios cuando nosotros venimos aquí a la iglesia. Porque muchas veces eso es lo que provoca el tener ese concepto de no, acepta a Dios, dale una oportunidad en tu corazón. Como si Cristo estuviera esperando agachado en una esquinita, ay, por favor, déjame entrar en tu corazón. No, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él hace todas las cosas, suceden por su voluntad. Dios lo que está teniendo con nosotros es pura misericordia. Y la palabra misericordia significa buenas acciones para con los miserables. Eso es lo que significa la palabra misericordia. Entonces, teniendo esto en mente, nosotros tenemos que tener para nuestro bien una mejor valoración de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que estas clases nos están enseñando, ¿no? Dice, bueno, ¿en qué forma se humilló Jesús a sí mismo? Versículo 8, se humilló a sí mismo haciéndose, ¿qué cosa? Versículo 8 de segunda de Filipenses capítulo 2. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Entonces, siguiendo, según, vamos a ir ahora mirando varios textos para ir avanzando un poco más, viendo los detalles de la obra de Cristo. En Isaías capítulo 53, versículo 3, vemos, dice, ¿qué le pasó a Jesús en la tierra de acuerdo a Isaías? Y vamos a Isaías, recuerde que estamos hablando, cuando tocamos siempre Isaías, estamos viendo un libro profético, porque en este momento, cuando se escribe Isaías, el Señor no había venido. Entonces estos son libros proféticos. 53.3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En otras palabras, ¿qué le pasó a Jesús en la tierra? Fue despreciado y rechazado. O sea, ahí donde está el problema del ser humano. Por eso en Juan dice, y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. Y es como, no sé si yo se los he dicho antes, la condenación del pecado no es porque tú seas mentiroso, ladrón, homicida, no sé. No, esos son ¿qué? Frutos
del pecado. Ahora, si vamos directamente a la raíz, ubíquete como si eso fuera un árbol. Los frutos de ese árbol son eso: enemistad contra Dios, mentira, homicidio, una lista que da Romanos capítulo 1, tremenda. Ahora, si vamos a la raíz del árbol, ¿cuál es? Esta. Que los hombres amaron más sus pecados que a Dios. Y por ende, por supuesto. Y fíjense cómo las matas, depende de lo que ella se nutre, es el fruto. Si tú a un árbol, desde la semilla, le estás echando agua, abono, ¿cómo sale ese fruto? Excelente. Ahora, si a ese mismo árbol, en esa misma semilla, tú le echas petróleo, aceite de carro, agua contaminada, ¿qué sale? Posiblemente se seque y no crezca. Porque la fuente, la raíz, está dañada. Entonces, Cristo no solamente muere por nuestros pecados, sino que Él nos sana ese cáncer del pecado desde la raíz. Por eso Cristo nos cambia nuestra naturaleza. El Espíritu Santo, Cristo por eso le dijo a los apóstoles: es bueno que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les mandaré el Consolador, que Él los convencerá de pecado y de juicio. De pecado por cuanto no han conocido al Hijo de Dios. De juicio porque un día Él juzgará a las naciones. Dice, es necesario. Y hemos visto cómo la palabra de Dios usa la palabra necesario. La palabra necesario no es algo que a ti te hace falta, pero bueno, tú puedes vivir sin eso. No, la palabra necesario es que imprescindiblemente tú necesitas eso. Como vimos el ejemplo cuando Cristo le predicó a Nicodemo, que ¿qué le dijo? Te es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el Hijo de Dios padezca en la cruz. Es necesario que el Hijo sea resucitado. O sea, son cosas que la palabra necesario, estamos hablando que es imprescindible que suceda. Entonces, seguimos. Bueno, en Isaías 53 vemos la descripción de que fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto o en aflicción. Bueno, ¿qué requiere el perdón de pecado? Vamos a Hebreos 9, versículo 22. Y este libro realmente si quieren ver el significado de la obra de Cristo en la cruz, es este libro, Hebreos. Hebreos es un libro que habla exactamente, detalla el significado y el valor del sacrificio de Cristo en la cruz. Es un libro totalmente cristocéntrico. 9:22. ¿Qué dice? Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Exacto. Ahí vemos que Cristo tenía que morir en la cruz. Tenía que ser traspasado por la lanza y su sangre tenía que ser derramada. Por eso no entendemos o no podemos admitir de que Cristo no murió, pues a Cristo lo enterraron vivo, por eso resucitó. Esas son todas las excusas que hacen los científicos y los que no creen en Dios. La verdad es que para que el sacrificio de Cristo satisfaciera la ira de Dios, tenía que morir, tenía que derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre, dice la segunda parte del versículo, no se hace remisión, no se redime, no se perdona, no cubre la ira de Dios. Es un hecho. Dice, entonces, ¿qué precio pagó Cristo para redimirnos? Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino, ¿con qué dice? Versículo 19.
Sangre preciosa. sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí lo que estamos viendo es que su sangre, a través del derramamiento de su sangre. En Mateo 27:46, ¿qué fue lo que gritó Jesús en la cruz? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿por qué Cristo gritó eso? Si analizamos el contexto que estaba Cristo viviendo, ¿qué estaba pagando Cristo? ¿Por qué Cristo es crucificado? Por el pecado de la humanidad. Por el pecado. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en Cristo en ese momento? Dios cargó en Cristo todo el pecado de los que por él iba a ser salvo. Y como él se hizo pecado, no pecador, se hizo pecado, o sea, él cargó en él todo el pecado, Dios no puede tratar con el pecado. Y en ese momento, Dios le dio la espalda a su hijo para que él pagara por los pecados de todo el mundo. El inocente se hizo culpable para que los culpables fueran inocentes. Esa es la obra de Cristo. No piensen, chicos, que por eso la vida cristiana, el honrar a Cristo es un privilegio que nosotros tenemos. De hecho, vemos que no a todo el mundo se le ha dado ese don. Tú le puedes predicar a mucha gente y lo que hace es burlarse. Tú estás loco, tú lo que eres un fanático religioso. No, aquí lo que es aprovechar la vida, hay que vivirla. No, pero es que el tema es que quieres vivir la vida sin Cristo. Sin embargo, la verdadera vida viene de Cristo. Dice que Cristo es: yo vengo para darles vida y dársela ¿en qué? En abundancia, dice el Señor Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida. Cristo quiere que nosotros vivamos. Por eso el cristianismo, sin entender, sin conocer a Cristo, o sea, no es cristianismo. Lo que estamos viviendo es una vida religiosa, una vida sectaria, tratando de cumplir requerimientos, tratando de leer la Biblia para pensar que estamos bien con Dios o que quedamos bien con Dios. Mira, si un día en la mañana usted lee la Biblia y usted se levanta y dice: bueno, Señor, ya yo cumplí contigo, ya yo leí la Biblia, tú no entendiste nada de la Biblia. Si nosotros leemos la Biblia es porque Dios nos ha permitido el don de conocerle a Él a través de la Escritura. Si nosotros leemos la Biblia y vemos que Cristo nos habla por las Escrituras, eso es un privilegio que pocas personas tienen y que Cristo nos se lo está regalando a cada uno de nosotros. Ese es un privilegio que Dios nos da, de ver nuestra vida pagada por Cristo y resucitada por su sangre. Eso es un privilegio que Dios le regala a sus hijos. Entonces, según Isaías 53:6, ¿qué le hizo Dios a Jesús mientras Él estaba en la cruz? Bueno, ya habíamos hablado de esto, pero bueno, qué bueno que llegamos al texto. Isaías 53, versículo 6. Déjame buscarlo aquí. Isaías 53, capítulo 6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ves? Por eso es que Dios, viendo a su hijo cargado de pecado, Dios tiene que voltear su rostro porque Él no se relaciona con el pecado. Y por un momento, Cristo, ese fue el único momento en la historia que Cristo se separó de su Padre. De hecho, fue más doloroso eso que los mismos clavos de la cruz, que los mismos latigazos que recibió en la espalda.
Dice, Señor, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por un momento, en la eternidad, el Padre y el Hijo hubo una separación. Nosotros no podemos entender eso porque nosotros nacimos separados de Dios. Nosotros nacimos separados de Dios, nuestro pecado nos separa de Dios. Por eso es que no podemos entender, pues bueno, ¿por qué tanto? Es que esas tres personas desde la eternidad han estado juntas en total y completa comunión y santidad. Y por un momento hay una ruptura en esa relación. Es lo que pasa. Entonces, seguimos. Las provisiones de la obra de Cristo. Dice, según Jesucristo, Jesucristo vino a la tierra a pagar el precio del pecado, y ese precio era su propia vida, la cual él dio voluntariamente, como dice Juan capítulo 10, 11, 17 y 18. Dice, su sacrificio era la única forma de quitar el pecado para siempre. Y eso fue lo que leímos en Hebreos capítulo 9. Dice, entonces, describa lo que la muerte de Jesús logró. Vamos a buscar primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos a ver qué fue lo que el sacrificio de Cristo logró. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Entonces, describa qué fue lo que la muerte logró. Nosotros fuimos ¿qué? Cristo muere una sola vez por el pecado, el justo por los injustos. ¿Para qué? Acercarnos a Dios. Para acercarnos a Dios, y muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué fue lo que hizo la obra de Cristo? Reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con Dios. Fíjate qué cosas más. No solamente perdonarnos, sino volver a rescatar lo que en el Edén se había perdido. Cristo, después de posiblemente pasaron unos 4.000 años entre el evento del Génesis hasta el sacrificio de Cristo, dice 4.000 años para que el ser humano volviera a reconciliarse con Dios. O sea, realmente son detalles en las escrituras que nos revela que debemos tomar en cuenta realmente la persona de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mira qué cosa realmente más grande. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Yo creo que muy pocas veces nosotros dicen, bueno, si tú quieres mejor salvar a tu mamá y a tu papá, necesito que destapes la alcantarilla de la calle y necesito que te metas allá adentro en el agua sucia que va por ahí abajo y después vuelvas a salir. Difícilmente nosotros hacemos eso. Bueno, Cristo hizo mucho más que eso. Cristo se echó arriba toda la suciedad de nuestros pecados. Lo que nos estaba llevando al infierno, eso fue lo que Cristo pagó para que saliéramos de ese lugar. Es como si nosotros, y yo quiero que entiendan esto, chicos.
La condición de pecado que nosotros tenemos antes que Cristo muere en la cruz, es como si nosotros estuviéramos esperando la sentencia de muerte en el pabellón de la muerte. Que lo que estábamos esperando es a que se cumpliera la sentencia, abrieran nuestras rejas y nos llevaran a ejecutarnos en el salón donde le quitan la vida a las personas. En esa misma condición estamos nosotros, para muerte eterna. Y vemos lo que significa muerte eterna. No es que nos metan un huequito y ya y todo se acabó. No, de hecho ahí es donde empieza. La vida en esta tierra es temporal. Esto es un trámite a lo que realmente es la vida. Por eso es tan importante ahora acercarnos a Cristo, entender nuestra condición, entender quién es Cristo, porque después de esta vida, y ojo, no sabemos cuándo esta vida se nos vaya a acabar, perder esta oportunidad es la última oportunidad, la que define de vivir eternamente con el Señor o estar en total condenación y juicio. Y créeme que los detalles que da el infierno de estar separado de Dios no son nada alentadores. Dice la palabra en Apocalipsis, dice, y el que no se halló en el libro de la vida fue echado en el lago de fuego que arde. Dice, hay fuego y azufre que arde constantemente. La expresión, y no es una parábola, la expresión del rico y Lázaro fue una historia contada por Cristo. Así que no creemos que haya sido una parábola, sino que ha sido una historia real. Y dice que ese rico no estaba en el infierno por ser rico, estaba en el infierno por su pecado. Pero dice que era tanto la desesperación que él le rogaba a Abraham de que Lázaro mojara su dedo en agua y se lo pusiera en la lengua para refrescarse un poco. O sea, la descripción que está hablando de ese lugar de tormento no es agradable. De hecho, es bastante terrible. Es que es terrible estar viviendo sin Cristo. Y eso mismo lo habla en Hebreos cuando él dice, el que peca deliberadamente, dice, no puede haber más. Está viviendo en una expectación de juicio y de hervor que ha de destruir a sus adversarios. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. De eso es lo que vino Cristo a librarnos. Entonces, debemos tomar en cuenta esas cosas. Entonces, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Gálatas 1:4. Si tienen las respuestas ahí, para no ir directamente a los textos, aunque los textos realmente son importantes. Esto no lo sacamos al azar. Es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso, Gálatas 1:4. Dice que librarnos del presente siglo malo. Exacto. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre. La palabra redención significa rescate. Fuimos rescatados por su sangre. El perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Dice Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Realmente lo que estamos viendo entonces es, la obra de Cristo, viéndola de esta manera, es impresionante, chicos. Fíjate lo que Dios tuvo que dar para rescatarnos a nosotros. El mismo Señor dice, imagínate, dice, difícilmente el justo muera por alguien, que nosotros muramos por alguien.
Y muchas veces ese alguien que sea un conocido nuestro, muchas veces nos es difícil que nosotros tomemos la decisión esa. Ahora imagínate tú lo que hizo Cristo, que el justo morir por los injustos. Por estas mismas personas que le decían, muchos de los que le decían, crucifícale, crucifícale, fueron los mismos que por los cuales Cristo murió. O sea, esa es la misericordia que tiene Dios con nosotros. Y no creo que debamos cerrar nuestro corazón a esto. Sí, y por eso Dios le decía cuando predicaba, le decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, si tú entiendes esto y esto te llama la atención, te muestra la incapacidad que tenemos de acercarnos a Dios, eso es una buena señal. Pero culmínala, ven en arrepentimiento y fe delante de Cristo. Dice, la respuesta a todos los problemas del hombre concernientes a la salvación. La obra de Cristo en la cruz y su resurrección son la única solución a los problemas del hombre. Por eso es que Pedro podía proclamar de Jesucristo. Dice, y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Chicos, no lo hay. Es Cristo, el único. Cristo, él decía que él no decía en el texto que yo soy uno de los caminos, yo soy una de las verdades, yo soy una de las maneras que tú puedes hallar vida. No, no hay más. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo, su obra, su persona, es lo más importante que nosotros tenemos. No tenemos otro. No es lo más importante, que es lo único que tenemos. No hay otro, no hay otra opción. Es Él. Entonces, aquí viene una tabla. Entonces dice, refiéranse a sus respuestas en la primera sección de esta lección y noten cómo Cristo es la respuesta a cada uno de los problemas del hombre. La culpa ante Dios. ¿Nosotros qué somos? No somos justos. La solución en Cristo. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Eso es Romanos 5:19. ¿Qué dice en el segundo cuadro? No tiene entendimiento. ¿Cuál es la solución? El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Primera de Juan 5:20. Tercer cuadro. No busca a Dios. No buscamos de Él. No buscamos a Dios. ¿Qué fue la solución? El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Exactamente. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Alejado de Dios, andabais descarriados, pero ahora habéis vuelto al pastor. Exactamente. Primera de Pedro 2:25. Ajá. Dice, todos se han vuelto inútiles. En segunda de Pedro dice, aún a todos se hicieron inútiles. Dice, estas virtudes no os dejarán ociosos ni estériles en Jesucristo. ¿Qué dice la otra? ¿No hacemos qué? Esclavos del El pecado. 6. No hacemos buenas obras. Y ahora, ¿cuál fue la solución en Cristo? Que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Exactamente. Somos hechuras suyas. Esto es importante. La diferencia de un elegido a un reprobado es que desde el principio nosotros somos hechos para Dios. Como mismo Pablo hace la comparación del vaso para honra y el vaso para deshonra. Dice, y después es que el barro le va a decir al alfarero, ¿por qué tú me haces así? Dios lo hace así. Dios hizo hombres para que sean reyes justos y otros para que sean traidores, como Judas. Dios escogió aún hasta su enemigo para que lo entregara. Escogió Dios. Así que chicos,
si nosotros hoy entendemos la misericordia de Dios y entendemos la culpabilidad de nuestros pecados y el precio que Cristo pagó por él, nosotros somos bienaventurados. La palabra bienaventurado es una expresión que únicamente viene de Dios. Es ese deseo, ese buen deseo que viene de Dios para el hombre. Y otra traducción le llaman que eres 3 veces feliz. La persona bienaventurado significa 3 veces feliz. Cuando bienaventurado dice en Proverbios, dice aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Siempre la palabra bienaventuranza está ligada, es una bendición directamente de Dios para el hombre. Yo no puedo hacerte a ti una bienaventuranza, ni tú puedes hacérmela a mí. Nosotros nos podemos bendecir, nos podemos ayudar, podemos hacer buenas obras, pero bienaventuranza solamente viene de Dios para el hombre. Eso es un hecho, que solamente Dios da esa bienaventuranza. Entonces hay otros textos que dicen bienaventurados cuyos pecados y transgresiones han sido perdonados. Bienaventurados todos aquellos. Cuando llegamos a la creo que no me voy a... Bienaventurados. Fíjense, Primera de Reyes, quiero buscar hasta cierto punto algunos pasajes desde el Antiguo Testamento que hablan de las bienaventuranzas y vean cómo está conectada esta palabra con una bendición directa de Dios. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 8, dice: bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Esto se refiere a aquellos que estaban en el palacio de Salomón, pero Salomón era como, en su tiempo Salomón fue como una tipología de Cristo. No era Cristo, pero era un tipo de Cristo, porque comparan que su reinado y su conocimiento, dice, no había nadie como él, ni lo habrá después de él, que supere la inteligencia de Salomón, la riqueza de Salomón. O sea, era como un tipo de reinado de Cristo, un tipo, una tipología. Segunda de Crónicas, bienaventurados tus hombres y dichos. Viene hablando del mismo pasaje. Salmo 2:12, honrar al Hijo. Estamos hablando, cuando este texto habla directamente, honrar a Cristo, dice, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues, él está hablando de una bendición a nuestros hijos, pero dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama. Dice, bienaventurados todos los que en él confían. Y ese él está haciendo alusión a Cristo. Salmo 84:4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Ve? Son características que vienen, son bendiciones que vienen directamente de Dios hacia el hombre. Salmo 119:1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Ven? Proverbios 3:18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Están hablando de la palabra de Dios. Ya ahí lo vemos en Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación de Cristo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, vemos reiterativamente